nos vamos a ir a otro tema para seguir profundizando en las repercusiones que ha tenido este traspaso de fondos desde Corfo hasta el Tesoro Público, revelado tras un reportaje de The Clinic hace algunos días y que revelaba a través de documentos oficiales y actas estos traspasos por 3,5 billones de pesos desde la corporación al Tesoro Público. Ha habido distintas explicaciones. El gobierno, en la voz del ministro de Economía, Nicolás Grau, ha dicho que aquí hay una polémica artificial y la Corfo ha defendido estos traspasos y ha negado cualquier pérdida de capital y una disminución de su patrimonio. Eso es lo que ha planteado en un comunicado público. Vamos a conversar del tema junto a José Antonio Valenzuela, director de Pivotes, quien está conectado con nosotros a esta hora de la mañana. Bienvenido. Hola Sebastián, muy buenos días. Gracias por el contacto, José Antonio. José Antonio, a tu juicio, en base a las explicaciones que se han dado y a la interpretación que ha hecho tanto el gobierno como la Corfo, ¿qué es lo más preocupante de esta situación? A ver, lo primero es que efectivamente estos traspasos de recursos desde la Corfo al Tesoro Público no son inéditos, han ocurrido en otras ocasiones, pasó durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera durante la pandemia, pero yo sí creo que estos traspasos tienen tres características distintas que justifican el revuelo que han causado y que me hacen entender que esta polémica no es artificial. A ver. Lo primero es que no están justificados por un periodo extraordinario de crisis o de necesidades atípicas, como fue la pandemia, y que sí justificaba el retiro que se hizo durante el segundo gobierno del presidente Piñera. En segundo lugar, el monto es muy alto. Estamos hablando de 3.500 millones de dólares y a esto se suman además retiros que se han hecho del Fondo de Estabilización Económica y Social durante el año 2023, que dan entre ambos un total de casi 7.000 millones de recursos extraordinarios que se han usado para gastos corrientes. Y lo segundo está conectado con lo que dije anteriormente, lo tercero, perdón, ingresos extraordinarios se utilizan para pagar gasto corriente, lo que no es sostenible en el tiempo. También acá vimos que la información que se entregó en su momento fue inexacta. Se dijo que todos estos fondos de los excedentes del litio, pero la verdad es que 1.500 millones de dólares tuvieron que obtenerse mediante la liquidación en el corto plazo de Corfo de ciertos activos que tenía en el mercado financiero, Ahora, José con una Antonio, pérdida para Corfo. Ese punto es bien interesante, porque claro, se entendía que había un excedente que habían generado los litios y que justificaba ese traspaso, pero la liquidación de patrimonio entonces no tiene que ver con ese mayor precio del litio. Al menos eso es lo que da a entender el acta de la sesión de Corfo, ¿no? 2.000 millones se habían solicitado a inicio de año y parecen tener una justificación mayor, pero luego viene esta segunda solicitud en noviembre de 2023 que se da en parte importante, pareciera, por el déficit que se genera y para paliar ese déficit, y la solicitud es de urgencia, o sea, se le dice a Corfo que lo necesitan dentro de un mes. O sea, es poco serio y no permite que además esta liquidación se haga sin pérdidas para la institución. Y se establece que no se podía recurrir a otra fuente de financiamiento como endeudamiento, por ejemplo, porque ya estaba copado esa vía, digamos, con lo que había solicitado el gobierno en ese periodo de tiempo. Exactamente, y las autoridades fiscales, el ministro y la directora de presupuesto hacen una suerte de promesa a la Corfo de que para el año 2024, si no me equivoco, se va a hacer uso del Fondo de Estabilidad Económica y Social. O sea, se normalizó el uso de recursos que son extraordinarios para pagar el gasto corriente, y eso es algo que no sucedía en otras administraciones y que estamos viendo con alta frecuencia y por montos extremadamente altos. Estamos cerca de 7.000 millones de dólares. Es mucha plata. ¿Por qué es grave esa situación? Porque puntualizamos en ese punto. ¿Por qué estos recursos no se deberían destinar al gasto corriente? Porque cuando se utiliza ingresos extraordinarios para financiar gasto corriente es insostenible en el tiempo. En la práctica es como que nosotros estuviéramos pidiendo en una familia un crédito de consumo o estuviéramos vendiendo el auto para poder pagar el arriendo y las cuentas del mes. Uno puede sobrevivir así 1 o 2 meses, pero eventualmente ya no da. Y si el Estado se acostumbra a gastar más de lo que tiene, lo que va a pasar es que aumenta el déficit, que empezamos a pagar en intereses cada vez más, y se acumula una bola de nieve que en algún momento va a explotar y no es sostenible en el tiempo. Y yo creo que eso es lo que levanta todas estas preocupaciones, y porque ya estamos pagando intereses que corresponden a más de un 1% del PIB, porque ya estamos con un endeudamiento que está llegando a los límites racionales. Entonces, esto
es una tendencia que si se mantiene en el tiempo es insostenible. José Antonio, el ministro Nicolás Grau, hoy día en conversación con Radio ADN, planteaba lo siguiente, que finalmente todos los recursos que entran a las distintas instituciones del Estado, dice, es razonable que finalmente lleguen al Tesoro Público y que sea el Tesoro Público, a través de la discusión de presupuestos, que especifica cuáles son las prioridades para el país. Y en ese sentido, decía que finalmente estas fuentes de ingreso tienes que utilizarlas para resolver las prioridades de la gente. Esa era su explicación. ¿Qué te parece ese argumento que entrega el ministro Grau? No, a mí no me parece un buen argumento. Yo creo que nosotros en Chile hemos operado bajo la regla no escrita de que los gastos corrientes y permanentes se financien con ingresos permanentes también. Los ingresos extraordinarios, por supuesto, pueden entrar algunos de ellos al Tesoro Fiscal, pero tampoco es la idea de que cada superávit que genera el litio lo gastemos inmediatamente y lo usemos además para tratar de tapar un hoyo que se generó por sobreestimar los ingresos fiscales, y esa es la realidad. Y también es la razón por la que en noviembre se le pide con suma urgencia a la Corfo que puedan liquidar 1,5 millones, o sea, 1.500 millones de dólares. Es porque se había subestimado el gasto y porque en lugar de hacer el ajuste que se necesita, porque los ingresos no son los que se creía que eran, claro, empezamos a acudir a fondos extraordinarios. José Antonio, estamos conversando con José Antonio Valenzuela, el director de incidencia de Pivotes aquí en CNN Chile Radio. José Antonio, el problema respecto al uso de estos recursos está de la mano con una situación más permanente, como un telón de fondo, digamos, que tiene que ver con cuánto estamos gastando y cómo estamos estimando los ingresos que vamos a tener cada año. A tu juicio, ¿esto agrava esa situación? ¿Refleja algún problema más de fondo, digamos? Yo creo que refleja un problema muy de fondo, Sebastián, y es que los ingresos no aumentan como nosotros esperamos, los gastos, la presión de gasto es muy alta y no hemos hecho nunca el ejercicio honesto de decir los ingresos no dan para lo que estamos gastando y por lo tanto necesitamos hacer un ajuste fiscal. Y para hacer un ajuste fiscal el Estado tiene, en lugar que a echar mano a recursos que puede usar por una sola vez, como es la deuda, como son los ahorros o como es la venta de activos, como fue este caso, tiene que hacer como lo que haría cualquier familia y es mirar dónde está gastando, ver qué gastos son prescindibles y reducirlos. Y eso es un ejercicio que en este país llevamos mucho tiempo sin hacerlo de forma seria y de forma responsable. Esto no es solo esta administración. La presión de gastos sube sin parar desde hace muchos años, sí, a pesar de que los ingresos se han ido reduciendo sistemáticamente. Bueno, y el Consejo Fiscal Autónomo hoy día en un comunicado calificaba como preocupante el desvío de la meta de balance estructural del 2024, porque finalmente el déficit estructural, dice, fue de un 3,2% del PIB en 2024, y eso implica un desvío bien relevante del 1,9% que se había fijado inicialmente por el gobierno. Dice el Consejo Fiscal Autónomo que este desvío, digamos, es muy superior al promedio histórico, a lo que se ha producido en otros años sin crisis de por medio. ¿Qué te parece el rol que está jugando ahí el Consejo? Y lo que plantea en este comunicado, fundamentalmente. Es fundamental el rol que cumple el Consejo, es un actor independiente, autónomo, con credibilidad, que permite poner este punto y que no parezca una simple pelea política electoral. Uno se pregunta, porque en el fondo estas desviaciones de la meta fiscal que hubo en 2023, que también se repitió para el año 2024, ¿cómo hubieran sido si no se echan mano a estos recursos extraordinarios que no están pensados para pagar el gasto corriente? Claro. Entonces, esto podría haber sido aún más grave y habría obligado a que en la discusión de presupuesto la negociación sobre reducción de gasto hubiera sido mucho más ambiciosa de lo que fue. Entonces, este tipo de cosas, de manejo de la información de forma poco transparente, de uso de recursos que no están pensados para pagar gasto corriente, tienen efecto de ir postergando las decisiones difíciles que ya debimos haber tomado hace muchos años. Ahora, José Antonio, el gobierno dice que esto es transparente en la medida en que se discutió en el Consejo y que esto está en actas públicas. En parte sí, las actas son públicas, pero porque se accedieron por transparencia, pero también a la Cámara de Diputados y al Senado se le informó que todo esto provenía de los excedentes del litio, la totalidad de esos 3.500 millones de dólares. Y eso, lo que muestran estas actas, que nuevamente fueron solicitadas por transparencia, sí, es que no están así, es que 1.500 millones de dólares tuvieron que liquidarse y que ya habían sido parte
era parte de los activos con los que contaba la Corfo, porque también entendamos una cosa, la Corfo se financia en parte por este tipo de excedentes que genera el litio, y no está pensado que nosotros estrujemos cada uno de los recursos que entran a la Corfo cada año para pagar gasto corriente. Ahora, de todas maneras, lo que establece el comunicado de la Corfo hoy día es que el patrimonio de la Corfo no se vio disminuido, por el contrario, dicen, se recibió con un monto y hoy día es muy superior, llega a los 1.500 millones de... 1.500 millones, sí, 1.500 millones de dólares, efectivamente. Entonces, el patrimonio no se ha dañado, es lo que explican desde la Corfo al menos. O sea, yo creo que, yo no soy experto en esto, pero me parece que desde el punto de vista contable, evidentemente esto implicó una reducción del patrimonio. Otra cosa es que a 2024 puedan tener un patrimonio más alto que a 2022, y eso es lógico porque el 2022 la COFA venía saliendo una pandemia, y el 2022 fue el año con los precios más altos en la historia del litio. Entonces, generaron ingresos que permitieron aumentar el patrimonio de la Corfo, que venía muy bajo, y aun cuando el Estado sacó 3.500 millones de dólares del patrimonio de la Corfo, sigue quedando un saldo positivo, pero de que tiene un impacto para el patrimonio de la Corfo me parece que es indesmentible, y el mismo José Miguel Benavente da cuenta de eso durante la sesión en que se está debatiendo este tema. Entonces, por supuesto que uno puede entender la reacción ahora para evitar la crisis política, estamos en un año electoral, pero me parece que la Corfo no está pensado como una alcancía a la que echar mano todos los años para financiar gasto corriente. Se puede usar fondos de la Corfo para eventos extraordinarios por montos acotados, me parece que sí, se hizo durante la pandemia, pero lo que estamos viendo hoy día creo yo que tiene características muy distintas. Acá, José Antonio, ¿se usó la Corfo para cuadrar la caja? ¿Eso en términos simples? Pareciera ser que el déficit iba a ser extremadamente complejo, que no había espacio para más deuda y que se necesitaban fondos de fácil alcance, al menos respecto a los 1.500 millones de dólares que se solicitaron en noviembre de 2023. Si es que estos antecedentes hubieran sido públicos antes de la discusión del presupuesto 2025, discusión que se hizo en octubre, noviembre del año pasado, ¿cambiaba el escenario de la discusión, José Antonio? A ver, esto ocurrió para el año 2023, por lo tanto yo creo que habría cambiado la discusión presupuestaria para el año 2024. Cierto, perdón. Pero yo creo que sí, habría obligado a un ajuste distinto. Y me cuesta entender por qué no tuvimos la misma discusión, porque me parece igualmente grave respecto a cómo se han usado fondos del Fondo de Estabilidad Económica y Social también para financiar gasto corriente. Yo creo que ambos, y en el acta de la Corfo se dice eso de forma súper explícita, que este año vamos a financiarnos, vamos a cuadrar la caja con los fondos de la Corfo, el próximo con los fondos del FES. No están pensados para eso, y es preocupante que para evitar el ajuste estemos recurriendo a fondos que no tienen esa finalidad. José Antonio, ahora, de todas maneras, la discusión que vendrá a partir de marzo, donde en el Congreso ya le van a pedir explicaciones al gobierno, va a llevar o va a generar más presión para hacer recortes. ¿Es viable un recorte de 1.500 millones de dólares como el que se estima, según lo que dice el comunicado del Consejo Fiscal Autónomo? Es la magnitud y la envergadura del recorte que se debería hacer. ¿Es viable un recorte de 1.500 millones de dólares? A ver, yo creo que ahí va a ser una discusión compleja que tiene que enfrentarse con los datos sobre la mesa. Me parece que yo imagino que es difícil hacer un ajuste de esa envergadura sin entrar a hacer ingeniería mayor. Nosotros desde Pivotes, desde hace un tiempo, venimos proponiendo reformas potentes para hacerse cargo de la situación fiscal en Chile. ¿Y cuáles son los dos principales gastos que tiene el país en programas públicos y en el empleo fiscal? En el programa público se necesita una institucionalidad que pueda, de forma transparente e independiente, autónoma, fuera de la DIPRES, poder levantar información, identificar cuáles son los programas que no están surtiendo efecto y ser un actor político relevante para lograr que esos cambios sucedan. Y en materia de empleo público se necesita una reforma al estatuto administrativo. Esto no se puede hacer con simples recortes de los que tienen contratos de honorarios por menos de un año o las plantas con menos de 2. Acá se necesita una reforma legal que permita ordenar el sistema de empleo público, tener un estatuto único y evitar lo que ocurre hoy, donde hay demasiados incentivos para seguir agrandando el Estado y muy pocas posibilidades para echar
funcionarios que no están haciendo su labor de forma satisfactoria. Pero eso requiere reformas. José Antonio Valenzuela, director de incidencia de Pivotes, ha estado con nosotros aquí en CNN Chile Radio. Gracias, José Antonio. Gracias a ti, Sebastián.